Bien, vamos a empezar orando a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido fiel. Así es que a nombre de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino, de Tocuila, Texcoco, doy a cada uno de ustedes, acá en San Andrés, allá en Tocuila, en Tepestuac, ¿o cómo es? Tepescuac, Tepetlastoc. Hace 8 días lo pronuncié muy bien, Tepetlastoc. Y los demás lugares donde están ubicados los hermanos en estos momentos. Sean todos bienvenidos a este momento de transmisión oficial de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino. Hoy es primer domingo del mes de septiembre, el mes de la patria. El mes de la patria. Debemos estar agradeciendo a Dios por nuestro país, orar por nuestras autoridades. Pero hoy vamos a orar porque queremos participar de la Cena del Señor. Usted sabe que Jesús murió hace 2000 años y también resucitó. Pero antes de que esto sucediera, Jesús participó de la Cena del Señor con sus discípulos, que para él fue la última cena. Pero se convirtió en la primera cena del cristianismo. Y nosotros participamos de la Cena del Señor agradeciéndole por morir por nosotros y también por resucitar. Así es que ahí en su casa usted debe tener listo el vino y debe tener listo el pan. Vamos a orar en esta hora para que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de participar de tu mesa. Hoy, primer domingo de septiembre, nos sentimos contentos como Iglesia Bautista Jesús es el Camino de Tocuila, Texcoco y colonias en torno a este municipio. Gracias por este privilegio que nos da de participar de la Cena del Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mantenga entonces el pan y el vino listos ahí, por favor. Sabe que el pan es símbolo del cuerpo de Jesús. El pan no se convierte en el cuerpo de Jesús. El pan es símbolo del cuerpo de Jesús. Vea lo que dice la Biblia. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que el Señor enseñó. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Dice la Escritura: asimismo, tomó también Jesús la copa, una vez que cenó, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Bien, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de participar de tu mesa. Creemos que el pan sigue siendo pan, solo es símbolo de tu cuerpo. El vino sigue siendo vino, solo es símbolo de tu sangre. Gracias por llamarnos a la salvación. Gracias por redimirnos y darnos a nosotros el privilegio de ser llamados tus hijos. Como cristianos, hoy participamos de tu mesa. Gracias, gracias por salvarnos. Bendito es tu nombre, Señor, por este momento que tú nos das de vida. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe qué dice la Escritura? Así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Es lo que dice la Escritura, hasta que Él venga. Gracias a Dios porque nos permite participar de su mesa. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Damos gracias a Dios porque nuestra hermana Rosita de G fue intervenida hace 8 días. Ya está en casa de uno de sus hermanos en la Ciudad de México. Está recuperándose, pero va muy bien. Hace rato me mandó un mensaje ella agradeciendo a Dios porque siempre hemos estado orando por ella. Sigamos en oración por ella, que Dios siga fortaleciendo su cuerpo físico. Oremos también por la hermana Rosita Sánchez, mamá de la hermana Yasmín. Ella está delicada de salud, que Dios siga obrando en la salud de nuestra hermana Rosita, que Dios la restaure. Ese es nuestro deseo. Vamos a orar también por Mauro Luis Lozano, que Dios le ayude, que Dios le restaure, ¿verdad? El vicio del alcohol ha estado dañándole, pero que Dios le restaure a nuestro hermano y amigo Mauro Luis Lozano. ¿Alguien tiene alguna petición que quiera compartir los que estamos acá? Hable fuerte, no tenemos mucho tiempo, pero dígalo fuerte. Ok, vamos a orar por nuestro hermano Carlos Donaldo, por su matrimonio, que Dios le ayude. Vamos a orar todos por la vida del hermano Carlos Donaldo. Por la hermana María Guadalupe Reyes, ¿verdad? Que Dios bendiga, Dios restaure, hermana María Guadalupe Reyes. ¿Hermana Lupita? ¿Cómo se llama? Serapio Herrera. Pásame el papelito, ¿lo tiene? Serapio Herrera. Vamos a orar por Serapio Herrera. ¿Ok? Por Aarón Trejo. Que se va a trabajar lejos. Hasta rimó, ¿verdad? ¿Verdad? Trejo, que se va lejos. Vamos a orar por Trejo, que se va lejos. Hace un tiempo estábamos en un culto, ya hace tiempo. Aquí luego uno sonríe cuando estamos pidiendo las peticiones, porque hay cosas que coinciden como en esto. Oremos por Trejo, que se va lejos. Una hermana dijo, Aarón, una hermana dijo, oren por mi hija que está en Arizona, dijo. Y todos se quedaron viendo, su hija está en Arizona. No, dice, viva ya en Arizona, dijo. Ah, ok, todos estábamos sonriendo. Y la señora Guadalupe Reyes está enferma de su pierna. Por Guadalupe Reyes, vamos a orar por Guadalupe Reyes. ¿O qué les parece si oramos en este momento? ¿Sale? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por Guadalupe Reyes. Queremos que tú bendigas a ella, su pie está delicada de salud. Por Aarón Trejo, que él tiene que viajar en busca de trabajo, que tú le bendigas, que tú le proveas, que tú le ayudes. Cuida a Dios a nuestra hermana Lupita. Ella pide que oremos por Serapio, que tú le ayudes, que tú le bendigas. Padre, que tú restaures a Serapio. Por Luis, tiene problema del alcohol, que tú, Dios, le restaures y él pueda estar bien. No hay nada imposible. Sigue cuidando la vida del hermano Toño, hermana Margarita. Restaure ese matrimonio, restáurele Dios. Gracias por Carlos, Donaldo y Rosario. Ayúdales, que su matrimonio esté totalmente restaurado, Padre. Bendice a la hermana Rosita Larraguibel, cuida su salud, la de ella como la de su esposo, el hermano Rodolfo. Bendice a la hermana Rosita de G, sigue restaurando su salud. Que pronto pueda estar en casita y pronto podamos saludarle físicamente. Gracias por la hermana Rosita Sánchez, queremos que tú la bendigas, que tú la restaures, que tú le fortalezcas. Gracias, Dios, por bendecirnos. Gracias por este culto. Te damos la gloria a ti, Señor. Cuida nuestra salud. Cuida a los niños. Cuida a los jóvenes. Cuida a los adultos. Padre, que nuestro regreso a las instalaciones en el momento indicado sea el momento preciso que tú tienes y que tú quieres de nosotros. Como Iglesia Bautista, Jesús es el camino. Gracias, Dios, por cuidarnos en esta hora y por escucharnos. Te damos la gloria, Dios, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ahí en su boletín, no se olviden nuestro texto lema,
como iglesia, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre, dice Jesús. Y existimos para amar a Dios, para amar a los demás y para anunciar a Jesús. Vamos a contestar las preguntas. Vamos a contestar las preguntas. La primera pregunta, de seguro que varios ya la saben o ya la contestaron. Dice: nombre de la hija de Jacob. ¿Y quién era la mamá de ella? ¿Qué respondieron? ¿Quién era la hija de Jacob? Vamos a contar 10 segundos. Nos quedan 8. Ya nos quedan 5. ¿Era qué? Dina. La hija de Jacob era Dina. 12 hombres y una niña. Yo creo por andar buscando a la niña, mira, tuvo 12. ¿Hija de quién era? De Jacob. ¿De Jacobo y quién? ¿Quién era la mamá? Lea. La mamá era Lea. Si quieres saber la respuesta, lea. Lea la Biblia. Ahí está la respuesta. Génesis 34. Segunda pregunta. ¿Quién fue la mujer que derramó perfume sobre Jesús? ¿Sabe que hay varios pasajes donde aparece un evento? Algunos creen que es diferente. En algunos parece que es una mujer que está en la casa de Simón, el ex leproso. El otro menciona a Simón, el fariseo. Y el otro es muy probable que Jesús esté en la casa de Lázaro con Marta y quien le ungió los pies con el perfume fue María, la hermana de Lázaro y Marta. Y en los otros pasajes es posible que haya sido otra María, pero no menciona. En Juan 12, que se menciona el nombre de María, pero sería la hermana de Lázaro. Los otros pasajes no dicen quién es la mujer. Ok. Pregunta número 3. Miren, están festejando por acá. Al quien conteste bien, soltaremos un cohete. ¿A quién se le conocía como el siervo de Moisés? A Josué, exactamente, Josué capítulo 1. El siervo de Moisés, el siervo del siervo. Moisés es el siervo, pero Josué es el siervo de Moisés. Como cuando dicen, este es el albañil, pero este es el ayudante del albañil. ¿Y alguien es peón del ayudante del albañil? Ven, ahí está, imagínense. Pregunta 4. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que puede haber sido llamados Hechos del Espíritu Santo. Lucas, exactamente. Pero ¿sabe que no aparece el nombre Lucas ni en su evangelio, ni en Hechos? Como que no hay no hay evidencias escritural, o sea, textual, de que Lucas diga: yo, Lucas, el médico amado, escribí mi evangelio y se lo dirijo a Teófilo, excelentísimo. No. Nada más dice: oh, excelentísimo Teófilo. En Lucas capítulo 1. Pero no dice quién lo escribe. Y Hechos tampoco dice: ah, como te hablé, excelentísimo Teófilo, en la primera parte que escribí. Ah, fue Lucas. O sea, el evangelio. Pero no se dice quién lo escribió. Entonces los judíos del primer siglo, la iglesia del primer siglo, los expertos en la Biblia del primer siglo, la tradición atribuyó al médico amado la paternidad literaria de el tercer evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos, a Lucas. La razón es que tanto en Lucas como en Hechos aparecen eventos donde Jesús está sanando a varios enfermos. Y solo un médico podría hacer eso. 2, en que el lenguaje que usa tanto el Evangelio como Hechos es muy elevado. Es un léxico griego muy alto, muy alto. Se cree que no era del vulgo, era una persona muy preparada en el idioma. Y es muy parecido la terminología del Evangelio de Lucas como la del libro de los Hechos.
Por eso y otros argumentos se le da a Lucas, el médico amado, la paternidad literaria del libro o el evangelio que lleva su nombre como de el libro de los Hechos. Pregunta 5. Pregunta 5. ¿A quién le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás? A Pedro, ¿verdad? A Pedro. Pedro estaba con Jesús y Jesús dijo, ¿saben qué? Voy a morir, vendrán a atacar las ovejas, pero yo voy a morir y voy a resucitar. Y Pedro dijo, no, nadie va a hacer eso. Nunca tal cosa te acontezca, además yo voy a morir por ti, le dice Pedro, muy dispuesto a morir. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no, tú no puedes morir por mí, apártate de mí, apártate de mí, ¿no? Y le llama a Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, sino que la acción que Pedro está tomando no es la que Dios quiere para Jesús. ¿Ok? Es Pedro en Mateo 16, 23. Pregunta 6. ¿A quién llamó Dios detrás de las ovejas? A David. ¿A David? Muy bien, palomita, ¿eh? Palomita, palomita. A David, 2 Samuel 7, 8, David, el rey más grande de Israel. Pregunta 7, Milka. Milka, ahí te va. ¿A quién llamó Dios de Ur de los Caldeos? A Abraham. Ya le había contestado antes, ¿eh? Eso es muy bueno. ¿A quién llamó Dios de Ur de los Caldeos? La palabra Ur viene de Ir. Ir es una palabra hebrea que quiere decir ciudad. Ciudad. Y dice que Dios llamó a Abraham de Ur, o sea, de una ciudad de los caldeos. Allá en Génesis 11, 28 y 31. Pregunta número 8. Nombre de la segunda esposa de Abraham. La primera fue Sara. Setura. Setura. En Génesis 25:1, Setura es la segunda esposa de Abraham. Pregunta 9. ¿De qué planta era el... Ya iba a decir la respuesta. Sí, la planta. ¿De qué planta, verdad? ¿O de qué, y qué frutos daba esa planta, por supuesto, ¿no? ¿De qué planta era la vara? De Aarón. De almendro. O de almendra, decimos acá, dependiendo la cultura. Así es que la vara de Aarón era de almendro. La encontramos en Números 17, versículo 8. Ahí lo encontramos. Números 17, versículo 8. La vara de Aarón era de almendro. Así es que eso es muy importante. Pregunta 10. ¿De qué fruto era la planta que Jesús maldijo? De higos, ¿verdad? ¿Eh? ¿De qué fruto era la planta? La planta era higuera. Y una higuera da naranjas. No, no es cierto. Una higuera da higos. Da higos. Ahí en el seminario, junto al estacionamiento, hay una planta grande de higos. Una higuera. Ok. Pregunta 11. Nombre del árbol. Nombre del árbol del fruto prohibido para Adán y para Eva. El árbol del conocimiento del bien y del mal, dice hermana, manzana. ¿Pero qué cree que no era la manzana? Era la sandía. No, tampoco. Nada más dice que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No sabemos qué fruto, ¿eh? No sabemos qué fruto. No era una manzana. No era una manzana, era el fruto prohibido. Y el problema no era comer el fruto. El problema era que el fruto estaba prohibido. Es como cuando tú compras varias cosas para tu casa. Digamos que compras manzanas, peras, plátanos, sandías, mango, mandarina, guayaba. Y le dices a tus hijos, coman de todas las frutas que hay aquí. Pero por favor no coman la guayaba porque esa me encanta, esa es para mí. De esa no la coman. Coman de todos los frutos menos de guayaba. Y los hijos pues
comen de todo, pero dicen, ay, qué rico está el olor de guayaba. Que a mí no me gusta, ¿eh? Qué rico está el olor de la guayaba y ahí está. El problema no es el fruto, sino que no está permitido que coman ese fruto. Está prohibido. Era el único mandamiento que tenía Adán y Eva y no cumplieron. Nosotros tenemos más. ¿Lo cumplimos? Ahí está. Memorizar 2 de Crónicas 7:14. Aquí ya estuvieron memorizando. 2 de Crónicas 7:14. Vamos a decirlo juntos. ¿Cómo dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso dice la versión 1960. Después lo aprendí en la versión o la nueva versión internacional, que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, dice, ora, me busca, abandona su mala conducta, yo lo escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dice la versión internacional, la nueva versión internacional. Bien, pues que sea Dios que nos bendiga en gran manera. Bien, vamos a pasar a la predicación. La predicación se titula Con Dios en medio de la pandemia. Usted tiene el bosquejo ahí en su boletín. En la parte de en medio del boletín está el bosquejo del sermón. Así es que estemos listos por ahí. Y tengamos abierta la Biblia en Marcos capítulo 6, del 45 al 52. Con Dios en medio de la pandemia. Tenemos ya 5 meses y medio. 5 meses y medio con la pandemia. Más de 67,000 mexicanos han fallecido a raíz del coronavirus. Pero Dios ha sido bueno aún con nosotros. Dios ha sido bueno aún con nosotros. Sigamos orando porque hay personas que están infectadas con el virus, con este coronavirus. Que Dios les ayude en los hospitales, que Dios les restaure, que Dios les sane. La vida de la sociedad, no solamente mexicana, sino en general, del mundo, no ha sido la misma después de mediados de marzo. No ha sido la misma. De hecho, nuestras autoridades le llaman a esto la nueva normalidad, que no sabemos cuándo empiece o ya estamos. Yo creo que ya estamos en la nueva normalidad, ¿verdad? Y tenemos que hacer ajustes en el contexto personal, familiar, laboral, en todos los roles en que nos movamos cada día o en la semana. Tenemos que hacer ajustes para nuestras vidas. Con Dios en medio de la pandemia. Mantenga abierta su Biblia ahí. Yo voy a estar leyendo y usted va a estar al tanto. ¿Sabe? Sin lugar a dudas, el COVID-19 no es la voluntad de Dios. Eso me queda claro. Sin lugar a dudas, el COVID-19 no es la voluntad de Dios para la humanidad. Sin embargo, el COVID-19 no está fuera del control de Dios. No es la ONU la que tiene el control. No es la Organización Mundial de la Salud quien tiene el control. No es el presidente de nuestro país quien tenga el control de lo que está pasando. Quien tiene el control es Dios. Él es el solo soberano. No es su voluntad. Sin embargo, nada escapa de su control. Saben, esta pandemia, como ya bien lo sabemos, ha generado desempleos a más no poder. Cantidad de hombres y mujeres se han quedado desempleados. De seguro familiares. A quien no le gustaba trabajar, pues se siente contento con que lo hayan despedido. Pero cuando ya tienes una esposa, hay hijos y hay que cumplir con todo,
pues te sientes preocupado. Así es que si usted y yo tenemos un trabajo, cuidemos este trabajo. Hay quien necesita un trabajo como el nuestro y no lo tiene. La pandemia ha generado crisis económica. En verdad, la canasta básica ha subido a más no poder. Ha generado dolor en el corazón, miedo a ser contagiado. Miedo a ser contagiado. El miedo paraliza a la persona. El miedo paraliza a la persona y empieza a afectar el sistema inmunológico. El miedo nos prepara para poder enfermarnos. También la pandemia ha generado frustración. ¿Cuánta gente frustrada encontramos en los hogares, en los trabajos? Porque no logró sus propósitos, quebró su negocio, ya no hay trabajo, ya no hay dinero, etc. Tristeza, demasiada tristeza en el corazón. Violencia intrafamiliar porque ahora el esposo tuvo más tiempo en casa o algún varón y generó más violencia, tal vez hacia la esposa, hacia los hijos, hacia los hermanos, más desobediencia. Como que se cumple la escritura, los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Demasiada ansiedad. Demasiada ansiedad. Un sobrino constantemente me llama y me dice, tío, ¿cuándo termina esto? Le dijo, ya merito. ¿Cuál ya merito? Así me dijiste allá en marzo, me dice. Sí, le dije, pero ya estamos más cerca. Ya estamos más cerca. Ansiedad, desesperación, estrés. La pandemia ha generado muerte de muchas personas. Mira, hay más de 67,000 personas, ciudadanos o co-ciudadanos nuestros, que han fallecido. Por otro lado, Dios ha mostrado su gloria en medio de la pandemia. Dios ha mostrado que Él tiene el control. Gracias a Dios porque pronto habrá una vacuna. Y esto va a favorecer. Esperamos que así sea. Y esto pueda ayudar mucho. No solo a los mexicanos, sino a toda la raza humana. Gran número de personas están siguiendo a Dios. Personas que rechazaban a Dios a lo largo de la pandemia están buscando a Dios. Nunca se había predicado el Evangelio como en estos 5 meses usando las redes sociales. Quienes no sabíamos usar un celular o no lo sabemos todavía, seguimos aprendiendo. Y ahí estamos. Ahí estamos. El Evangelio se sigue predicando. Se predica más hoy que ayer. Pero sabe, a lo largo de la pandemia, hoy valoramos más estar juntos. Valoramos más estar juntos. Valoramos vernos. Abrazarnos. Sobre todo como iglesia, que somos bien apapachadores. Que queremos saludarnos a cada rato. Valoramos más la salud. Más la salud. Valoramos más la vida. Hemos experimentado la presencia de Dios durante esta pandemia. Dios ha sido bueno con nosotros. Marcos capítulo 6, versículo 45. Todos en la misma barca. Todos en la misma barca. Dice el versículo 45. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, o el otro lado del mar de Galilea. Mientras él, ¿qué iba a hacer? Él iba a despedir a la multitud. Los discípulos, dice la Escritura, los seguidores de Jesús, los seguidores del Señor, se nos llama discípulos. Es mi deseo de que ustedes y un servidor podamos ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Pero este grupo de discípulos Jesús lo llamó apóstoles, que quiere decir enviados, para ir a predicar el Evangelio. Ellos fueron enviados por Jesús para predicar el Evangelio. En este cuadro, el versículo 45, Jesús les da una orden para que ellos puedan abordar un barco y puedan empezar un viaje en dirección a la ciudad de Betsaida,
Betsaida significa casa de pesca. Ahí vivía Pedro. Ahí vivía Andrés. Ahí vivía Juan. Ahí vivía Jacobo. De ahí eran varios apóstoles de Jesús. De ahí eran originarios. Ahora, dice la Biblia que mientras ellos abordaban el barco y empezaban el viaje, Jesús empezó ¿a qué? A despedir a la multitud. ¿Quiénes eran la multitud? ¿Se acuerda qué había pasado? Esa multitud eran alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, a quienes Jesús les dio de comer. Con tan solo, ¿qué? 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Jesús les dio de comer a ellos. Eso es interesante. Los discípulos viajan juntos en la misma barca. Y ese es el título de este punto. Todos en la misma barca. Todos. Era común. Los discípulos estaban acostumbrados a viajar en barco. No era la primera vez que ellos viajaban en un barco. Ellos sabían lo que podía acontecer una vez que emprendían el viaje en un barco. Lo que podía suceder allá en alta mar. Ellos estaban acostumbrados a ver los riesgos que se podían presentar allá en alta mar. Varios tipos de aventuras, vientos contrarios, tormentas, naufragio. Una vez que emprenden el viaje, la vida de ellos puede estar o no en peligro. La pregunta para ustedes y un servidor es, ¿qué pasa cuando viajamos juntos a un lugar? Y vamos juntos. Vamos como iglesia, decimos, vamos como iglesia, y vamos todos en el mismo autobús. ¿Cómo es el ambiente allá adentro? Juntos, ¿cómo es? Hay calor, dice por acá Milka. Hay calor, ¿qué más hay? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo? Armonioso. ¿Todos van durmiendo? No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Cuando viajamos juntos, sobre todo si viajamos puros jóvenes, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Quién duerme? Nadie. Al que quiere dormir lo despertamos. Podemos ir cantando, jugando, riendo, gritando, y somos bien valientes porque somos un montón de gente. No duermen. No se duermen. Así es que era común, ellos estaban acostumbrados a todo lo que podía pasar. Pero iban juntos. Imagínense a los discípulos muy jóvenes. En la mayoría eran de 30 años. Eran jóvenes, ¿no? La mayoría de 30 años de edad. Muy alegres. Iban muy cansados. Porque el día anterior habían trabajado bastante. Iban muy cansados. Con el deseo de llegar a casa. Pero iban disfrutando el viaje con sus compañeros. Cuando viajamos juntos, no dormimos. Vamos jugando. Vamos bromeando. Vamos cantando. Bueno, así es el viaje. Cuando viajamos juntos. El viaje se torna menos pesado y más placentero. Y cuando viajamos solo, 1 hora se hace bien largo. Bien largo. Sin lugar a dudas, hay viajes que han marcado nuestra vida. Este viaje para los discípulos marcó la vida de cada uno de ellos. Estoy seguro que lo que pasó en alta mar en ese momento, ellos, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Bartolomé, Felipe, Natanael, todos contaron a sus esposas lo que había pasado. Contaron a sus hijos lo que había pasado. Contaron a otras generaciones la experiencia de estar viajando en alta mar. Durante esta pandemia, sin lugar a dudas, hemos viajado junto con nuestra familia. Y ese es el deseo, que sigamos viajando juntos con nuestra familia y con nuestra iglesia. Hemos viajado juntos en el mismo barco. Todos vamos en el mismo barco. Así es que no se hunda el barco.
Es responsabilidad de todos mantenerlo a flote. Y todos necesitamos trabajar. Estoy seguro que no es fácil. Sin embargo, de muchas formas, ustedes y yo hemos visto la gloria de Dios en el desarrollo, en el transcurso de esta pandemia. Viajar juntos nos fortalece. Viajar juntos nos fortalece. Viajar juntos nos une más. Conocemos más a otras personas con quienes nunca hemos hablado y empezamos a hablar. Nos brinda seguridad. Nos ayudamos unos a otros. Y esta es la idea de pueblo. Ayudarse unos a otros. La Biblia dice que somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios debemos ayudarnos unos a otros. No solo esperar la ayuda, sino estar dispuestos a ayudar a otros. Esa es la idea de pueblo. Sin lugar a dudas, nuestras familias, después de más de 5 meses de pandemia, están bien fortalecidas. Están más unidas. Miren, y sin lugar a dudas, oramos más que antes. Leemos más la Biblia que antes. Hoy nos amamos más que antes. Como iglesia viajamos juntos en el mismo barco. Los niños, los jóvenes, los adultos. Todos viajamos en el mismo barco. Y en él aprendemos a orar juntos. A orar unos por otros como iglesia. A leer las escrituras. A memorizar pasajes de la Biblia. A ofrendar y a diezmar. Todo eso lo aprendemos en el contexto de iglesia. El concepto de comunidad es nuestro estilo de vida. Viajamos juntos en el mismo barco. Versículo 46 y 47. Todos necesitamos orar. ¿Será cierto eso? Sí, ¿verdad? Todos necesitamos orar. Dice versículo 46 y 47. Vamos a leerlo juntos. Un servidor aquí, usted en su casa. Leemos juntos. ¿Cómo dice? Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Él solo en la tierra. Todos necesitamos orar. Todos. No importa cuánto tiempo lleves de cristiano. Necesitas orar. Si ya tienes muchos años de vida cristiana, necesitas orar. O si estás empezando en la vida cristiana, necesitas orar. Todos necesitamos orar. Alguien dijo por ahí que la oración es como el oxígeno del cristiano. Dejamos de respirar, morimos. Dejamos de respirar, morimos. Durante esta pandemia, he aprendido que todos en la familia como en la iglesia necesitamos orar. Necesitamos estar en comunión constante con Dios. No olvidar que el que tiene el control de la situación no somos nosotros, es Dios. En este pasaje, Marcos, el evangelista, nos dice que el Señor Jesús, el soberano Señor, una vez que despidió a sus discípulos, una vez que despidió a la multitud, ¿qué hizo? Se fue a un monte. ¿A qué? ¿Como día de campo? No, se fue a orar. Se fue a orar. ¿Sabe que los montes en la Biblia llegaron a ser encuentros de adoración? Encuentros divinos-humanos. Dios bajaba y el hombre subía. Y en ese monte se encontraba Dios con el hombre. Dios le dice a Moisés, sube a mí al monte y ahí te daré las tablas. Pero sube a mí al monte. Encontramos a los profetas, por ejemplo a Elías, en un monte. Encontramos a David, el rey de Israel, en algunos montes orando a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús desde unos montes orando, predicando. Es más, en un monte, en el Antiguo Testamento, Dios entregó las tablas de la ley. Y en el Nuevo Testamento, en un monte, Dios entregó a Cristo Jesús. En el monte Calvario. Los montes llegaron a ser los púlpitos de Dios. Dios usaba los púlpitos para predicar,
para enseñar la palabra. Y eso es muy importante. Aquí en este cuadro de la Escritura, vemos a Dios mostrando su gloria. Vemos a Jesús que va a un monte. ¿Con qué propósito? Para estar a solas con Dios. Para estar a solas con el Padre Dios y poder hablar con Él. El propósito de la oración es buscar a Dios. Busquemos a Dios todos los días. El propósito de la oración es encontrarnos con Dios, es glorificar a Dios. El propósito de la oración es escuchar la voz de Dios. No es tanto de que Dios nos escuche. Hay gente que dice, sigue orando hasta que Dios te escuche. Pues ¿qué crees? Ya te escuchó. La pregunta es, ¿tú le has escuchado a Dios? ¿Escuchamos su voz? Por eso el asunto de la oración no es que Dios nos escuche. Él siempre nos escucha. El propósito de la oración es escuchar a Dios. Estar nosotros dispuestos a escuchar a Dios. Que Dios nos bendiga siempre. Escuchar la voz de Dios. Qué tremenda enseñanza para nosotros. El Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, Él se vio en la necesidad de estar a solas con el Padre Dios. El reto, estimados hermanos y amigos, el reto para ti y para mí es estar a solas con Dios todos los días. Adrede, que tú digas, en este momento quiero orar. Apaga tu celular. Conéctate con Dios y desconéctate de todo que te pueda interrumpir. De las redes sociales, de la internet. No sé, cierra tu cuarto y ora a Dios. Conéctate con Dios. Eso es muy importante. Adrede, busquemos estar a solas con Dios y que esta pandemia siga siendo un momento en la que tú y yo nos encontremos con Dios. En medio de la pandemia, que Dios siga estando glorificado y siga siendo glorificado. En medio de tantos compromisos, busquemos a Dios. En medio de la pandemia, busquemos a Dios. Durante esta pandemia he aprendido que el soberano Dios tiene el control. Hace rato mencionaba, no es la ONU, ¿verdad? No es la Organización Mundial de la Salud, no son los gobiernos de los países poderosos, no es el gobierno de nuestro país, es Dios, el eterno Dios, quien tiene el control. Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de tu matrimonio, de tu familia, Él tiene el control de lo que está pasando en tu vida ahora, en este momento. Él tiene el control. Solo necesitamos creer, no depositárselo, porque Él ya lo tiene. Hay gente que dice, Dios toma el control de mi vida, como que si Dios se le hubiera pasado a tomar el control de tu vida. Él tiene el control de tu vida. Tú necesitas someterte a Dios y punto. Y reconocer que todo está bajo control. ¿Qué pasa con Jesús en este cuadro? Él está solo. ¿Dónde? En el monte. ¿Qué está haciendo? Está orando al Padre. ¿Qué dice el evangelista? Al venir la noche. Al venir la noche, cuando todo está más tranquilo, cuando hay más calma, Jesús está orando. Al venir la noche, Jesús está orando, pero ¿qué pasa con los discípulos? Están viajando. ¿Dónde está la barca? En medio del mar, en medio de la pandemia. No sé cuánto nos falta. En medio del mar. Jesús físicamente no está con ellos, pero sabe que el barco está en medio del mar, porque Él tiene el control. Físicamente no viajaba con ellos. Sin embargo, Jesús tiene el control, y tiene el control de la vida de cada uno de sus discípulos. Amados hermanos, como familia, como iglesia, seguimos viajando en medio de esta pandemia. Les animo a seguir fieles a Dios, ser fieles a la iglesia. Dios tiene el control. Él sigue estando en su trono. Confiemos en Él. Él no ha perdido el control. Tiene el control de tus emociones, de tus sentimientos, de tus estudios, de tu trabajo. Él tiene el control de lo que pasa en tu familia. Confía en Él. Cree en Él. Hay que someternos a Dios. Versículos 48 al 50. Todos en medio de la tormenta. Vamos a leer juntos. Dice así: y viéndoles remar,
con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Todos en medio de la pandemia. Todos. Hasta ahora muchos solo hemos sido espectadores. Varios se han enfermado. Muchos han salido de esta enfermedad. Gracias a Dios porque a ustedes y a un servidor todavía no hemos sido contagiados. Sé que no es el cubrebocas, ¿verdad? Sé que es Dios, pero eso no indica que no lo usemos cuando estemos muy cerca de otras personas. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Usar el cubrebocas, lavarnos constantemente las manos. Esa es nuestra responsabilidad. Lo demás está bajo el control de Dios. Bajo mi control está comprar un cubrebocas y usarlo. Lo demás está bajo el control de Dios. Confiemos en Dios. Hagamos lo que a nosotros nos corresponde, que Dios hará lo que a Él le corresponde. Marcos dice, al venir la noche, enseguida, dice, la barca estaba en medio del mar. Pero también comenta que el Señor Jesús estaba orando al Padre Dios en el monte. ¿Se da cuenta de algo? Mientras los discípulos están en peligro, Jesús está orando. ¡Qué belleza! Jesús sabía lo que iba a ocurrir, por eso se adelantó a orar por ellos. ¿Sabe lo que está pasando? En Juan capítulo 17 Jesús ora al Padre, ora por sus discípulos y en su oración le dice al Padre, bendice a aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y la verdad que murieron los discípulos de los discípulos, murieron los hermanos de la primera iglesia, del primer siglo, del segundo siglo, y así hasta que el Evangelio cruzó el Atlántico, llegó a México, y tú y yo somos salvos. La oración de Jesús fue contestada, y sigue siendo contestada. Él oró por nosotros en Juan capítulo 17. Somos el resultado de su oración. Eso es muy importante. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar allá en el mar. Por eso se fue a orar. ¡Qué padre! Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Dios sí sabe. Los discípulos no sabían lo que iba a pasar en alta mar. Jesús sí sabía. Pero sabe, aun cuando nosotros no sepamos lo que va a acontecer, Jesús sí lo sabe. Él tiene el control. Confiemos en Él. Confiemos en Él. ¿Verdad? La hermana que nos pedía orar por Aarón Trejo, ¿verdad? Que se va a ir lejos. Aarón no sabe lo que va a pasar allá, ¿eh? Dios sí sabe lo que va a pasar. Por eso oramos siempre a Dios. Porque Él tiene el control. Los discípulos viajaban en dirección a Betsaida. Pero hay una gran tormenta. La vida de los discípulos está en riesgo. Está en peligro. Jesús estaba orando. Jesús alcanza a sus discípulos. Y Él no va nadando. Él no va volando. Él no va en barco. Él va caminando. Él va caminando. Observemos cómo los mira Jesús. Ellos aún no miraban a Jesús. ¿Cómo los miraba Jesús? Dice que los ve, que ellos van remando. Ellos van remando. Eso no es fácil, aunque tenían experiencia. Eso no es fácil, aunque ellos se dedicaban a la pesca. No era fácil. Jesús los ve remando. Jesús los ve cansados. Los discípulos están cansados. Jesús los ve fatigados. Jesús los ve muy fatigados. Es muy posible que los discípulos lleven alrededor de 9 horas viajando.
Es muy posible que los discípulos lleven alrededor de 9 horas viajando. Y Jesús los alcanzó caminando. Eso es interesante. Pero hay algo que el evangelista dice, el viento. Él habla del viento. ¿Cómo era el viento? Fuerte. ¿Y qué más? Era contrario en la dirección en la que ellos iban. O sea que el viento no les favorecía. Ellos van viajando y el viento viene hacia ellos. Les es contrario el viento. El viento no les favorece. Es muy posible que tú ya estés muy cansado por la situación de la pandemia que estamos viviendo. Tal vez ya estés harto. Tal vez ya estés muy molesto, ya estés fastidiado. Tal vez ya estés cansado. Tal vez estés deprimido. Todo es contrario a lo que buscas. Tu vida está en constante peligro. Tal vez diga, ya estoy harto, ya no quiero vivir. Cuidado, tu vida está en peligro. Veamos lo que sucede. ¿Qué dice Marcos? Es la cuarta vigilia de la noche. La noche se divide en 4 vigilias para los judíos. De 6 a 9 de la noche, es la 1. La número 2, de 9 de la noche a 12 de la noche, es la segunda vigilia. La tercera vigilia, de 12 de la noche a 3 de la mañana. La cuarta vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Qué vigilia es? O sea que está entre 3 y 6 de la mañana. Si ellos salieron por la tarde-noche para viajar, ya llevan un promedio de 9 horas viajando en alta mar. Jesús se acerca a ellos, se acerca a sus discípulos, quienes van muy preocupados por la situación que están viviendo. Jesús vino a ellos. ¿Cómo? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo llegó a ellos? Llegó caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Con ello Jesús les demuestra a sus discípulos que Él tiene el control y que Él es soberano, que Él es superior al mar, que Él es superior al viento, a la situación que ellos están viviendo. Jesús es superior a los acontecimientos de la naturaleza, como es el viento y como es las tormentas. El evangelista Marcos es muy claro en la narración que hace acerca de este cuadro. Nos dice que los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas, pero no creyeron que fuera Él. Ellos no creyeron que era Jesús quien iba caminando. Oiga, son como 4 o 5 de la mañana más o menos. Van cansados, van preocupados, van con mucho sueño. Y ven a un hombre caminar sobre las aguas. Imagínense. Van bien cansados, con mucho sueño. Y ven a un hombre caminar sobre las aguas. ¿Podría ser un hombre? ¿Verdad? Use su lógica. ¿Verdad que no? No puede ser un hombre. No puede ser. Es la silueta de un hombre, pero no puede ser un hombre. Por eso ellos pensaron que Jesús era un fantasma. Por supuesto que en primera instancia no pensaron que fuera Jesús. Es imposible que Jesús pudiera caminar sobre las aguas para la mente de ellos. Por ello ellos se espantaron, tuvieron miedo, se turbaron, gritaron y pensaron que Jesús era un fantasma. No cabe duda que los discípulos eran bien supersticiosos, al igual que ustedes, al igual que un servidor. Luego somos bien supersticiosos. No pases debajo de la escalera. Ay, mira, ahí hay un gato negro. ¿No? Recuerdo una de mis primas que fui a visitarle hace muchos años y me dice, no lo puedo creer, con razón. Y yo le digo, ¿con razón qué? Con razón en la mañana una mariposa entró a la casa muy alegre. Eso indica que alguien iba a venir a visitarme. Estoy hablando de gente cristiana. Imagínense los que no son. ¿Verdad? Yo estoy seguro, no los conozco bien a ustedes, pero estoy seguro que hay supersticiones que necesitamos quitarlas para poder ver a Jesús. Para poder ver a Jesús, quitemos todo ese tipo de supersticiones, ¿verdad? Que de repente se mezclan con la vida cristiana. A algunos le llaman el Cristo
pagano de América Latina, o el cristo-paganismo. Una mezcla entre cristianismo y paganismo. Es como lo que practican algunos, el agua bendita. ¿Ya? El agua ya está bendita, y le decimos, tómala, ya está bendita. O el pueblo evangélico, ya está orada el agua, la puedes tomar. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Magia. Eso es chamanismo, ¿verdad? ¿Verdad? O ponte esto, este rojo, porque esto te va a ayudar a ti, ¿verdad? Esto es de color rojo, ¿verdad? Y así detallitos, detallitos. Repite estas palabras conmigo y vas a ser salvo. Eso es, cuidado con ese tipo de ideas. Eso que no enseña la Biblia. Cuidado con eso. Estamos llenos de tantas cosas, no solo de supersticiones. Necesitamos sacar todas esas supersticiones de nuestra mente, de nuestra creencia, de nuestra teología, y creer solo en lo que la Biblia enseña. No cabe duda que ellos eran bien supersticiosos. Me encanta este cuadro de la Escritura. Jesús se acercó a ellos. ¿Sabe qué hizo Jesús? Les habló. Jesús les habló. No les dijo, hey, bola de supersticiosos. Fantasmas son ustedes, yo no. No les dijo eso. ¿Qué le dijo a Jesús? Jesús le dijo quién era él. ¿Verdad? Yo soy. O sea, yo soy. Esas palabras, Dios se le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos, yo soy. Les dijo quién era y los animó a no tener miedo. Aparte de ser el Salvador, Jesús es un gran animador. Hay que buscarle siempre. En medio de la pandemia, sin lugar a dudas, hemos pasado por momentos de miedo. Ustedes y yo. Momentos de miedo. Sobre todo ya a finales de marzo, abril, como que había cierto miedo. Nos levantábamos y decíamos, ay, como que no puedo respirar. ¿No? Y si alguien tiene gripa, apártate de mí, Satanás. ¿Ah? O si alguien estornudaba por ahí, ¿verdad? Decíamos frases ahí tratando de ahuyentar. ¿Verdad? Por supuesto hay que cuidarnos. Nos han dado indicaciones de qué hacer cuando estornudamos, ¿verdad? Hay que hacer todo eso. Seguir esas indicaciones. Pero ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tenemos miedo, hermanos? ¿A qué le tenemos miedo? De seguro que hay algo a quienes tú les tienes miedo. ¿Qué es lo que está generando miedo en ti? Dicen los expertos que el miedo es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable y que el miedo es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Tú lo supones. Es que clarito vi que era una persona. No viste bien. Es que me estoy imaginando. No te imagines nada. Es que en serio yo lo vi. No viste nada. Puede ser algo que esté afectando o generado por una situación del pasado, del presente o por el futuro. La máxima expresión del miedo es el terror. Genera demasiada ansiedad. El miedo paraliza a la persona. El miedo baja el sistema inmunológico y prepara al cuerpo para poder enfermarse. Una vez que logramos que alguien tenga miedo, ahí lo paralizamos. Es como cuando llega un asaltante y empieza a insultar a la persona, le pone una pistola, una navaja, un cuchillo y todo, y te quedas así. ¿Ah? No pone resistencia. De hecho es lo que nos aconseja, ¿no? No poner resistencia para no poner en riesgo nuestras vidas. Eso es muy importante. El miedo nos paraliza. El miedo nos prepara para poder enfermarnos. No sé cuál o cuáles sean tus miedos. No sé, podemos hacer una lista de miedos. La oscuridad, ¿qué más? Las cosas nuevas, no sabemos qué vendrá. Si hay un cambio de escuela, hay un cambio de trabajo, nos cambiamos de casa, no sabemos lo que va a pasar. Hay miedo, no sabemos qué va a ocurrir. Tenemos miedo. Jesús nos dice ahora, no tengas miedo, yo estoy contigo. Él nos dice eso a ustedes y a mí. No tengas miedo, aquí estoy. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te voy a cuidar en tu problema. Yo voy a solucionar tu situación. Yo estoy aquí en tu enfermedad.
yo estoy aquí, no tengas miedo. No tengas miedo. Pero cuando nos enfermamos, ¿verdad? Luego sí tenemos miedo porque buscamos un médico, ¿verdad? Porque decimos, ay, ¿y si me muero? No, mejor busco un médico, ¿verdad? No me quiero morir. Busquemos a Dios. Versículos 51 y 52. Pónganse de pie, los que están aquí. Usted en su casa también puede ponerse de pie. Sirve que le ayuda a usted a hacer ejercicio. Yo voy a estar sentadito, usted me ve así. Sirve que en su casa no se duerme, ¿verdad? Tampoco aquí. Versículos 51 y 52. ¿Cómo dice? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vean nada más, podemos sentarnos. Todos viajamos con Jesús. Jesús viaja con ellos. Jesús calmó el viento. Ellos se asombraron. Ellos se maravillaron. La solución es viajar con Jesús. Nunca viaje solo en la vida. Nunca haga un proyecto solo en su vida. Tome en cuenta Jesús. Tome en cuenta Jesús. No viajemos solos por la vida. No confiemos en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos. No confiemos en nuestros recursos. Cuidado con todo ello. Podemos llevarnos sorpresas y decir, ¿pero por qué pasó eso si yo soy bien inteligente? ¿Pero por qué pasó si yo tengo dinero? ¿Por qué pasó si yo tengo negocios? ¿Por qué sucedió? No confiemos en nosotros ni en nuestros recursos. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dejemos que Jesús se suba a nuestro barco. Dejemos que Jesús se suba a nuestra vida. Dejemos que Jesús viaje con nosotros. Su presencia genera calma y genera confianza. Cuando Jesús se subió al barco, el viento se calmó. Cuando Jesús viaje con nosotros, la situación será diferente. Tu problema será diferente. Lo vas a ver de manera diferente. Dejemos de ser incrédulos, como Tomás. Dejemos de ver fantasmas, como los discípulos. Veamos a Jesús, aquel que vio Tomás y dijo, mi Señor y mi Dios. Veamos a Jesús, al que vieron los discípulos cuando subió al barco. El Señor de señores, el Rey de reyes. ¡Qué padre! ¡Qué padre cuadro! Por fin, todos viajaron con Jesús. Por fin Jesús viajó con ellos. Marcos nos dice que cuando Jesús subió al barco y todos iban viajando ahí en el barco, el viento se calmó. Mi pregunta es, ¿qué es lo que necesitas que se calme en tu vida? ¿Qué es lo que quieres que se resuelva en tu vida? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que se calmara ahora en este momento? Deja que Jesús se suba a tu barco. Eso es todo. Deja que Jesús tome la dirección del barco y viaje contigo. Recuerda, Jesús tiene el control. No nosotros. Jesús tiene el control. Jesús subió al barco. Se calmó el viento. Los discípulos se asombraron. Los discípulos se maravillaron en gran manera. No podían creer lo que estaban viviendo. No podían creer lo que habían vivido el día anterior. Que con pocos panes y pocos peces hubieran comido más de 5,000 personas. Y que al subir Jesús al barco, el viento se calmara. No podían creerlo. Por eso se asombraron durante aquella noche. El corazón de ellos estaba incrédulo. ¿Cómo está nuestro corazón ahora? En medio de la pandemia, viajemos juntos. Viajemos con Jesús. En medio de la pandemia, oremos. Oremos a Dios. Oremos a Jesús en medio de la pandemia. En medio de la tormenta, cuando hay fatiga, cuando hay molestia, cuando haya desesperación, confiemos en Jesús. Viajemos con Jesús en medio de la pandemia. Que Jesús viaje con nosotros.
Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este sermón. Que Dios nos bendiga en gran manera. Vamos a orar por Ariel Díaz. Él está cumpliendo años hoy. No sé, Ariel, si estás allá en Tepetlaostoc. En Tepetlaostoc o allá en Toluca, y estés celebrando tu cumpleaños con tus papás, guárdanos un pedazo de pastel. Ahí congélalo. Cumpleaños de la hermana Elena Hernández. ¿Verdad? No está con nosotros, ¿verdad? La hermana Elena Hernández, la hermana Elenita. Que Dios cuide a la hermana Elenita. Es su cumpleaños el día de hoy. Sigamos orando por nuestro regreso a las instalaciones, ¿verdad? Que haya un cambio del color del semáforo, ¿verdad? De naranja a amarillo. Eso sería interesante. Muy, muy interesante. ¿Qué les parece si oramos por los compañeros? Oramos a Dios para concluir el sermón y también para poder cerrar esta transmisión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de nuestra hermana Elenita, que cumple años en estos días. Gracias, Padre, por Ariel, que cumple años el día de hoy. Cuida a sus papás, bendícelos, provéeles lo necesario y más allá de lo necesario. Cuídanos a todos, Dios, como Iglesia Bautista, Jesús es el camino. Provee todo para nuestro regreso a las instalaciones allá en Tocuila. Permite que el semáforo en el Estado de México cambie, pero no por presiones económicas ni políticas, sino cambie por cuestiones de salud, y esto favorezca el regreso como el nuestro a las instalaciones. Gracias, Dios, por este grupo que nos reunimos aquí en el patio, en la casa de nuestro hermano Pedro. Gracias por los vecinos, que tu nombre sea glorificado y sea predicado. Gracias, Dios, por regalarnos estos momentos de estar en comunión contigo y escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, pues damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder compartir su palabra. Yo espero que tú allá en casa hayas escuchado la palabra de Dios. Puedes compartirla por si hay hermanos que no pudieron escucharlo o escuchar la palabra en vivo. Más tarde pueden hacerlo o compartirlo con tus amigos. Es nuestro deseo que Dios nos bendiga y te bendiga a ti. Gracias. Gracias, hermanos, por conectarse. Que Dios les bendiga en gran manera.